5 de la tarde con 13 minutos y escuchábamos a los White Stripes con Iggy Thump, uno de los signes de su último disco que tiene el mismo nombre, que fue el último disco de estudio que sacaron en el año 2007. Y bueno, son las 5 con 13 minutos, ya estamos listos acá en nuestra mesa de trabajo, acá en La Invención del Futuro, para nuestra entrevista del día de hoy. Y estamos junto a Jesús Olivares y Oliver Schmachtenberg. ¿Está bien dicho? Excelente. Doctores en neurociencia y coordinadores de extensión del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso y autores de el libro Demente, el cerebro, un hueso duro de roer, que de hecho estamos sorteando el día de hoy para que nos dejen algún comentario en nuestra cuenta de Twitter con el hashtag, por supuesto, LIDF de la Invención del Futuro. Bienvenidos, muchachos, un gusto tenerlos acá en el programa. Partamos un poco comentando cómo surgió la idea de escribir este libro con preguntas que, claro, para todos nosotros son preguntas súper quizás cotidianas, pero que en el fondo nadie sabe muy bien por qué. Sobre todo considerando que es nuestro cerebro, nuestro principal motor de acciones en nuestra vida cotidiana, ¿sí o no? Sí, correcto. Bueno, nosotros somos parte del Centro de Neurociencias de Valparaíso y como científico vemos que hay una verdadera explosión de conocimiento. ¿Sabes cuántas publicaciones se producen al año actualmente? 3 millones. Considerando que cuántos eran hace 5 años atrás, por ejemplo. Tal vez 2,5. Es exponencial el crecimiento. Increíble. Y eso también se ha vivido particularmente acá en nuestro país. Yo comento siempre con nuestros invitados que efectivamente hay un pequeño boom, o un gran boom, ¿no es cierto? Han parado, por supuesto, por lo que ha hecho José Massa y todo el tema astronómico, el tema del eclipse, por cierto, pero en general, todo lo que tiene que ver con conocimiento científico está teniendo, siento yo, y confírmenmelo ustedes, una especie como de preponderancia popular, donde la gente está mucho más interesada en conocer la divulgación científica. Exacto, la gente está ávida de aprender, es una necesidad de la gente aprender. ¿Por qué se ha ocurrido? Porque esto es un fenómeno relativamente reciente. ¿Tiene alguna explicación o teoría? La ciencia es fascinante, yo creo que la gente se está dando cuenta, pero el problema es con 3 millones de publicaciones, nadie puede leer eso, entonces la gente necesita un filtro, la gente tiene derecho de participar en esa explosión de conocimiento, porque al final la gente que lo financia, ¿no es cierto?, que quiere tener la ciencia, entonces necesitan filtros, porque no todas esas 3 millones de publicaciones son buenas tampoco. Correcto. Ya, muchas, de hecho, no lo son. Ya, algunos son trabajo decentes, pero de bajo impacto. Solo algunos son realmente importantes. Entonces necesita un filtro. Nosotros creamos un filtro. Y creo yo también que también es fundamental que ese filtro también ayuda a la gente a perder un poco el miedo de que el leer algún libro relacionado con ciencia es algo quizás muy críptico, muy difícil de comprender, y todo lo contrario, es bastante sencillo, entendiendo que por supuesto entendiendo algunos conceptos, pero la clave está en cómo se escribe el libro para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible y se transforme finalmente en algo popular. Claro. Muy cierto lo que diría el lenguaje científico hoy en día. Lo entienden los propios científicos solamente, nadie más. Eso es un lenguaje muy comprimido, muy denso, ¿no? Claro, y nosotros hemos querido llevar esto a todo el público. En el fondo lo predigerimos y generamos estos artículos con mucho entusiasmo, con mucho trabajo de por medio y muchas horas dedicadas. Los estudiantes que son científicos en formación trabajan en forma colaborativa, trabajamos todos en forma colaborativa, es un curso bastante horizontal, y los artículos van saliendo a medida que vamos editándolos entre todos, son realmente muy... Les quería preguntar justamente cómo fue la metodología de trabajo, porque hay una cantidad bastante importante de temáticas, ¿no es cierto?, sí, con múltiples autores, en temáticas que justamente van... claro, con juegos de palabras, por supuesto, pero porque sentimos placer por la música, el calamar gigante que abrió camino a la ciencia chilena, la tarántula que llega a revelar los misterios del dolor, la maratón del olvido, te imaginas poder elegir lo que soñamos, soñar para cambiar recuerdos, comunicación intercerebral, bla, 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 en solamente el primer capítulo. Después tienes evolución de mente, socialmente, frágilmente, sanamente, entre otros apartados más dentro del libro que tiene menos de 200 páginas. Un poquito más de 200 páginas. Un libro cortito, pero que igual se lee rápido porque está súper capitulado en ese sentido. Entonces, de nuevo, la pregunta es cómo establecieron, digamos, la metodología de trabajo para que el libro tenga esta estructura. Claro. Uno podría decir, bueno, los científicos que tienen que hacer eso de traducir o, ¿no es cierto?, los artículos para que la gente lo entienda, pero los científicos no tienen tiempo. Por cierto. Ya, entonces nosotros creamos un espacio donde estudiantes que ya tienen una formación, estudiantes de postgrado profesionales, en un panel, no solos, eligen lo que a ellos les parece bien
¿ya? Y nosotros le asistimos, por supuesto, con un poco más de experiencia, cuáles realmente son trabajos relevantes, cuáles son un poco más dudosos tal vez, ¿ya? Y entonces ahí presentan su idea, luego vienen con un escrito, luego lo trabajamos, lo evaluamos en grupo. La edición más allá de la selección de temas también la hicieron ustedes. Claro, entre todos en realidad. Entre todo el equipo. Todos los autores que participaron en el libro editaron también los otros artículos. Cada artículo en el fondo es una construcción de un grupo, no es un no es solo un autor, por mucho que esté firmado por una persona. Sí, sí y no. O sea, el artículo es escrito por un solo autor, pero en la edición de ese artículo participamos todos. Entonces la esencia del artículo nos lleva a todos. Perfecto, perfecto. Se fijan, ningún autor solo podría hacer eso, porque uno conoce un pequeño área solamente. Por Artículos sobre la pobreza y el cerebro. Eso se le ocurre a algunos solamente y no a todos. Por eso es importante tener un grupo de gente. Totalmente de acuerdo. Ahora, yéndonos más en específico respecto a los contenidos del libro y cómo fue estructurado, hablemos un poco de los temas que toca respecto a lo que es el conocimiento del cerebro, particularmente un hueso duro de roer. Bueno, no es literalmente un hueso, por supuesto, pero se entiende el juego de palabras. ¿Cuáles son los contenidos que una persona se va a poder encontrar en el momento de acceder al libro? Bueno, los contenidos son súper variados. Sí. Básicamente los agrupamos en 5 capítulos, como tú describiste hace un momento, y tratamos de abordar la mayor cantidad de temas posibles, principalmente, como decía Oliver hace un momento, basándonos en los intereses personales de cada uno, ¿sí? En un comienzo, pero después también con la selección de estos artículos, porque hemos escrito mucho más que los que aparecen en el libro. La selección de estos artículos pasó principalmente por elegir aquellos que tuvieran un impacto principal en la sociedad o que fueran más cercanos a las personas. Por ejemplo, por nombrarte solo un ejemplo, uno de los capítulos que escribí yo, uno de los artículos que escribí yo es sobre la menopausia, ¿sí? Y que habla sobre las abuelitas, creo que es el nombre que le pusimos. Sí, y básicamente la menopausia normalmente no se considera como algo relacionado con la neurociencia. Sin embargo, nosotros tratamos de darle un enfoque neurocientífico a cualquier cosa que escribimos. Incluso también hay artículos sobre imanes en el cerebro, sobre los temas más variados que se te ocurran, la pobreza, el efecto de la pobreza, en fin, no sé si Oliver se acuerda en algún momento de otros más que podamos comentar, pero... Cerebro y enfermedad, cerebro y salud, alimentación. Claro. Yo antes de una pregunta en particular con uno de los temas que más me llamó la atención, pero quería citar una cita justamente de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina de 1906, que abre el libro, de hecho, con la siguiente cita. Dice: las neuronas son células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Linda, muy buena. Sí, muy linda. Sí, las neuronas son maravillosas, pero la magia está en la combinación de las neuronas. Por cierto. 80 billones tenemos en el cerebro. 80 millones. Billones. Mil millones, 80.000 millones de neuronas tenemos en nuestro cerebro. Nunca tenía idea de esa. Ahí está la magia. Wow. Por eso es un tema tan grande. Pero, por ejemplo, centrándonos en el primer texto que me pareció interesante, que es de hecho el primero que abre el libro, ¿por qué sentimos placer por la música? Sí, ese lo escribí yo y surgió más que nada por una sensación que yo tenía con algunos temas, por ejemplo. O sea, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, no les pasa, aunque tú no lo creas, no le pasa a todo el mundo, ¿sí? Y la explicación de por qué no le pasa a todo el mundo está en ese capítulo. Wow. Que es ¿Qué tipo de música te gusta? Es bien variada, pero bastante rock, y también algunos temas no tan rock, un poco más a la antigua. Te puedo nombrar, por ejemplo, uno de los temas que me causa escalofrío es 1964 de Jairo. Perfecto, ejemplo, ¿sí? Y hay una parte en la que canta y grita Jairo con ese vozarrón que tiene. ¿Y eso qué provoca entonces en nuestro cerebro? Claro, mira, porque son esos momentos los que generan esta especie de placer, ¿no? Sí, nuestro cerebro tiene muchas áreas, muchos sectores que se están comunicando continuamente entre sí. Para llevar a cabo una sola función, varios de esos sectores se tienen que comunicar en forma bastante sincronizada y muy precisa. Con la música no es distinto. Cuando se activa nuestra corteza auditiva, porque nosotros no escuchamos con el oído, escuchamos con nuestro cerebro, nuestra corteza auditiva se empieza a comunicar con varios centros, ¿sí? Entre ellos están los centros del placer de nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro sistema límbico. Y es aquí cuando ocurren las diferencias que permiten que algunas personas sientan más o menos placer con la música. En las personas que sienten más placer con la música, se pudo demostrar, según pudimos escribir en este libro también, se pudo demostrar que la comunicación entre estas dos regiones, la región que produce placer y la región cortical que recibe la música, es más fluida y también es más, por así decirlo, tiene vías más grandes, más anchas, son mayores conexiones entre estas dos regiones.
Esto permite activar varios sistemas también que no solamente son puramente cerebrales, sino que nuestro sistema autónomo que participa, que genera los escalofríos, el erizado de la piel y todo eso. ¿Sí te fijas? Buenísimo. Entonces, una maravilla ver cómo algo tan cotidiano como una canción, un tema musical puede generar tanta cosa en dentro del cuerpo. Ahora, en tu caso, ¿qué otro apartado dentro del libro te llamó más la atención o te gustaría destacar? Bueno, hay un artículo sobre violencia letal ¿Ya? En animales y humanos. Y se muestra que la violencia letal se observa en la mayoría de las especies realmente, ¿no? Por ejemplo, hay algunas excepciones, ¿cierto? Como ballena, murciélagos, parece que no se matan mucho, ¿no? Pero chimpancés, por ejemplo, tienen una alta tasa de asesinatos. Entonces, uno puede de ahí ver de dónde venimos nosotros como humanos, cuál es nuestra relación evolutiva. Entonces, ¿qué tasa de asesinatos deberíamos tener nosotros? Y calcular eso y ver cómo fue realmente la evolución. Hay que decir que en realidad en todos esos animales, si bien los asesinatos ocurren, no es un gran número, es un pequeño porcentaje de las muertes que se producen solamente, pero sí, chimpancés forman hordas que se asesinan a la gente. Claro que sí. Y los humanos, fíjate que están donde uno los esperaría, más o menos. ¿Ya? O sea, medianamente violentos. Ya. Pero hay otras especies que son aún más violentas. Sí, porque esas especies que son competitivas, que forman pequeños grupos, o sea, que eso tienden a ser un poco más violentos. Perfecto. Pero si hay una sociedad estructurada, una democracia que funciona, ¿sí? Se tiende a bajar esa tasa. Claro, se supone que uno tiene que ser más civilizado dentro de ese contexto. Se supone, sí. Oye, bueno, fascinante, la verdad es que podríamos estar toda la tarde comentando los distintos capítulos que trae Demente, el cerebro, un hueso de roer, que ya está disponible en librerías, de hecho, ¿no? Sí. Editoriado por Editorial Catalón, y que nosotros, de hecho, estamos regalando el día de hoy para quienes nos dejen algún comentario en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Twitter, con el hashtag LIF de por qué debiesen llevarse este maravilloso libro que ya está disponible para todos ustedes. Así que... ¿Puedo participar yo? No seas franco. Jesús, Oliver, un placer haberlos tenido acá en el programa. Ha sido súper entretenida la conversación. Nos quedamos cortos como siempre. Lamentablemente ya nos está pidiendo la hora. Son las 5:25, así que ya tenemos que ir despidiendo esta edición de La Invención del Futuro. Pero no desesperen, muchachos, porque mañana vamos a estar de vuelta con más material, con más contenido, a partir de las 4:30 de la tarde, como siempre, aquí en Pauta 100.5 y Pauta.cl. Los voy a dejar con una canción ad hoc. Vamos a escuchar a los Pixies con Where's My Mind. Y a continuación, sigan en la 100.5 porque ya viene Gabriel Ormaechea con Voces de la Gran Ciudad. Buena tarde, abríguense, muchachos, saquen sus paraguas. Vamos, Chile, y nos vemos mañana. Chao, chao.